Hola, mi nombre es Santiago Tamus. Comenzamos con un análisis de la economía. Otra vez, la Fed en el centro de la escena, la Reserva Federal de Estados Unidos, quien gestiona la política monetaria en Estados Unidos y tiene un efecto a nivel global. Las decisiones que ella toma afectan tasa de interés, pensando en su situación interna, en lo que es inflación, desempleo, y de ahí tiene un cambio en las condiciones macroeconómicas a nivel internacional, y eso es lo que lo hace, por supuesto, relevante para nosotros. El próximo 9 de diciembre, termina el 10, una reunión del Comité de Mercado Abierto, Free Open Market Committee de la Reserva Federal, y ahí decidirán si bajan o no un cuarto de punto, por lo menos en las tasas de interés. Ya se ha hecho en la reunión anterior. Esto está implicando una disminución o un sendero de disminución de tasas a nivel internacional. Y lo que queremos analizar es si efectivamente se va a dar esta baja, qué es lo que se está estimando en este momento, y por otro lado, cuál sería el efecto de esta baja a nivel global y para Argentina. Bueno, si vemos qué ha sucedido con la tasa de interés, esta es la descripción que estamos realizando. Se ha producido una disminución en las tasas de interés durante el año 2025. Habíamos llegado a niveles muy altos, altos que tienen que ver con la inflación post pandemia. Si vemos a nivel de la historia de la Reserva Federal, por supuesto, ha existido tasas más altas, pero bueno, veníamos de más de una década en donde las tasas habían tenido niveles bastante bajos. Hemos llegado a periodos muy prolongados de tasas cercanas a un poco por encima del 1%. Esto tuvo que ver con la crisis subprime, o sea, acá tenemos la suba de tasas previo a la crisis subprime y luego la disminución, la gran suba de la pospandemia para contraer la inflación que había ido encima del 8% en Estados Unidos, y bueno, ahora comienza esta disminución con, por supuesto, mucha presión de parte del presidente norteamericano, Donald Trump. Tienen una deuda sobre el PBI que está encima del 120%, y el monto de intereses que deben pagar por esta deuda a nivel anual triplica por lo menos el PBI de Argentina. O sea que el monto de intereses, además tienen una economía con déficit fiscal, o sea que tienen que seguir financiándose, y con estas tasas se hace casi inmanejable para el gobierno norteamericano, por lo menos emitiendo dólares para financiarse, si no, y debilitando el dólar como consecuencia. Entonces debe bajar la tasa de interés, que también, vamos a ver, puede producir un debilitamiento del dólar. Si comparamos las tasas y qué es lo que se espera, bueno, hoy el consenso del mercado está en probablemente un mantenimiento en un nivel de 3,5% para las tasas de interés, 3,75 para la reunión del día 10 de diciembre. Y si hacemos una comparación a nivel internacional, vemos que hay países, por supuesto, como Brasil con tasas del 15%, nosotros con tasas más cercanas al 20%, pero entre las economías desarrolladas, tomemos eh, a lo que puede ser la propia Unión Económica Europea, las tasas están mucho, pero mucho más bajas, y en otras economías como Canadá, 2,2%, y uno puede estar observando al Banco de Japón a tasas que son mínimas, por debajo del 1%. Bueno, ahí hay un temita sobre el Banco de Japón, que si llega a hacer un mínimo endurecimiento de las tasas de interés. Japón es un mercado donde hay mucho fondeo, pero de ahí invertir en otros mercados, ojo que puede significar un movimiento a cancelar posiciones por el endurecimiento del costo financiero en Japón, y eso puede afectar a los mercados internacionales. Pero bueno, volviendo a la Reserva Federal, después de las reuniones del Free Open Market Committee, se publican cuáles fueron las reseñas, las minutas de la reunión de la Reserva. Eso se hace 3 semanas después. Bueno, se han estado publicando distintas minutas. En particular, se han presentado algunas minutas en donde ha habido posiciones contrapuestas, desde el jueves golpeando minutas que hablaban de algunas posiciones de distintos presidentes, sobre todo una de apellido Gut, que hablaba de probabilidades de mantenimiento de las tasas y no baja. Ahora surgieron otras que hablan de
la posibilidad de baja, se han duplicado las chances de baja, por eso se habla de un 60-70% de posibilidades de baja de las tasas de interés. Acá es donde estamos a un 67%, o sea, mantenerlas a un nivel del 3,5 a 3,75, bajan las posibilidades de que se mantengan entre 75 a 4%. Ha significado, ojo, un movimiento del día anterior, del día jueves, estaban en menos del 30%, sino al 67%, o sea que ha habido un movimiento. Fíjense, la semana anterior estamos hablando de una posición de un 40% aproximadamente sobre que las tasas iban a estar entre 3,5 y 3,75. Las minutas que hablaban de mantener el nivel de tasas habían hecho que bajen a casi el 30%, y las del último día viernes hicieron que suben a un 70%. Esto va oscilando de acuerdo a la nueva información y no es algo que permanezca en forma justamente estable, sino que tiene tantas oscilaciones como los propios mercados. ¿Sí? Y todo es pronóstico, porque realmente lo que va a suceder es que el día de diciembre se decida si se mantienen las tasas o bajan a este rango del 3,5-3,75. El Dow Jones, por lo pronto, con esta información que significaba que había menos posibilidades de una baja de tasas, había tenido un ajuste, tuvo un ajuste en los últimos días, y el viernes tuvo una recuperación propio de este efecto. Entonces tenemos que ver que los mercados oscilan en función de la tasa de interés y se mueven en forma inversa. En particular, si tenemos los últimos datos de el Merval de Argentina, que cotizó en un día de media máquina, un día no laborable, donde el mercado operó en un solo plazo, que era a 24 horas, con liquidación después del feriado, o sea que después del martes, un día de muy poco volumen. Bueno, tuvo un ajuste, y tuvo un ajuste que, si uno lo observa en términos técnicos, implicó abandonar un canal ascendente que se había formado e incluso quebrar lo que era el límite que uno establecía como un límite inferior a un abandono de este canal, pero respondiendo de que había golpeado en un máximo y de ahí se había transformado en mínimo y de ahí iba a rebotar. O sea que es una incógnita cómo va a seguir el mercado hacia el día martes, primer día hábil posterior a este fin de semana largo que hemos podido disfrutar, pero sí observamos que este cambio de expectativas, esta mejora de expectativas del día jueves al día viernes, de posibilidades de recupero en las posibilidades de que las tasas de interés bajen, parece raro, ¿no? Pero sería aumentar las posibilidades de que las tasas bajen el día de diciembre, puede golpear positivamente. Por supuesto que el Merval argentino está influenciado por lo que sucede a nivel internacional y después también por lo que sucede a nivel local. Y cuando hablamos a nivel local, debemos recordar que nosotros venimos de una gran baja durante el año, después de las elecciones una gran recuperación, y después un ajuste que es una mezcla de tomas de ganancias con también el hecho que algunas reformas estructurales a las cuales hemos hecho referencia en otros videos todavía no se han materializado. Uno tiene serias expectativas de que todo lo que se ha establecido que se iba a realizar se iba a dar. Si Besen ya tomó la posición en dólares, bienvenido sea, y si se activó el swap eh, con Estados Unidos, bienvenido sea, pero tenemos esta línea disponible. Si no vamos a endeudarnos en 20.000 millones, uno puede decir, uy, no tengo 20.000 millones, y nada más voy a tomar 5 mejor si no tengo que tomar toda la línea de crédito. Sí, estaría muy bueno disponer de los fondos para recomprar en el mercado deuda más cara, para poder hacer no un rollover, sino después de comprar deuda más cara y que suba la tasa, discúlpeme, que suba el precio y que bajen las tasas implícitas, ahí sí poder colocar una deuda a tasas menores que incluso las que están ahora. Porque el gran tema es poder bajar los 600 puntos de riesgo país, que el viernes nos fuimos hacia arriba, el jueves estábamos bastante bajo. Bueno, veremos cómo se materializa todo en la semana, pero es el seguimiento día a día, es bien para aquel que actúa en forma profesional en los mercados. Hablo con gente que consulta, y la realidad es que uno está acostumbrado a decir, si no te dedicas a eso, el día a día te puede hacer mal, porque vas a terminar vendiendo cuando todo baja y comprando cuando todo sube, y probablemente de esa manera vas a terminar perdiendo dinero. Para ello hay gente especializada, idóneos. En mi caso, soy agente
registrado frente a la Comisión Nacional de Valores, con una formación en economía, una maestría en finanzas y me especializo, estoy todo el día operando en los mercados. Uno puede aprovechar determinadas circunstancias en los mercados, pero incluso en este caso, en ese caso, incluso los costos de transacción son muy importantes y uno diría para alguien que no se dedica a eso, que trate de operar de acuerdo a tendencias, más que de ese movimiento diario, que es muy fino, implica estar enfrente de eso y además está afectado de acuerdo a los costos de transacción con los cuales cada uno de nosotros operemos. Si vemos el Merval igual está en un 30% con niveles de 3-4% para los mercados norteamericanos, partiendo de un valor cero de meses atrás. O sea que la realidad es que el Merval está ganando bastante, más allá de que estuvo mucho peor al Bovespa, al Nasdaq, al Dow. Estamos con un nivel muy alto. Puede haber toma de ganancias, no hay que sorprender, porque las ganancias que tenemos hoy diferenciales son 10-1 respecto al mercado norteamericano. Todo depende, por supuesto, cuando un ingreso uno, pero ha habido una suba muy importante. Esto creo que gráficamente es más que elocuente. Y por supuesto que con ganancias del 70, del 80%, que haya justo alguien materializado a partir de posicionarse luego de las elecciones, bueno, tranquilamente puede estar tomando ganancias y viendo que los activos le han dado una rentabilidad que implica varios años de posicionamiento en otro mercado y decida refugiarse en un activo que le parezca barato, hasta incluso puede ser para algún caso el dólar previendo necesidades que va a haber muchas durante las vacaciones. Hay récord de visitantes a nivel interno en el fin de semana largo, pero también estamos generando récords de visitantes en plazas como por ejemplo la Plaza Uruguaya. El riesgo país, y acá viene el verdadero tema, y cómo nos afecta la Reserva Federal, nos va a permitir bajar el riesgo país y el costo del financiamiento más barato internacional nos va a beneficiar mucho. Las posibilidades de hacer un rollover a tasas menores nos van a beneficiar mucho y puede ser que logremos con un flujo de capitales hacia nuestra economía, dada mejores condiciones macroeconómicas, reformas estructurales, dependemos de un conjunto de cuestiones que son importantes. Bessent nos dio gobernabilidad, necesitamos un nuevo acuerdo con el FMI, votar el presupuesto, que no solo anunciar, sino que se voten reformas estructurales y generar incentivos a la inversión a partir de nuevo más financiamiento. El financiamiento internacional disponible, por supuesto, pero también el financiamiento interno, el financiamiento para las grandes empresas, pero también para las pequeñas empresas. De esa manera volveremos a crecer, el valor de los activos volverá a ser mayor y por supuesto todos tendremos más posibilidades de hacer negocios con ganancias y quienes no se dediquen al mercado financiero tendrán más posibilidades de tener un mayor bienestar a nivel individual. Es una posición subjetiva. Mi nombre es Santiago Tamus. Cualquier tipo de consideración, observación positiva o negativa, bienvenida sea dentro del marco del respeto. Mi mail, contacto @consultorfinanciero.com.ar. Si no, pueden enviar cualquier tipo de consulta desde la página web de consultorfinanciero.com.ar, en la parte de contacto, y quedan sus datos. Y también, si no, debajo de este video en la red social que lo estén viendo. Espero que les sea útil para tomar decisiones. Hasta luego.